¿Estás incómoda? No estoy incómoda, no quiero estar en este programa. ¿Por qué? Porque no soy la Belén Esteban que quiero ser, porque yo soy una Belén que tengo mis días. Escuchando a Belén Esteban, la verdad es que uno se hace a la idea de que la familia de la tele no está funcionando. El desembarco del universo Sálvame en Televisión Española y su mezcla con rostros totalmente diferentes se ha encontrado directamente con el rechazo de la audiencia. Un programa rígido, con falta de conexión y con cambios constantes que desemboca en un caos no demasiado esperado. En El Mundo al Día, las claves del fracaso, por ahora, de la familia de la tele. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 9 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bertín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Déjame eso de quitarme eso de la cabeza. ¿Por qué tienes esto de Hace no demasiadas semanas analizamos aquí el proceso por el que Televisión Española se estaba convirtiendo en la nueva Telecinco. Estaba intentando llenar ese hueco al que ha renunciado la cadena de Mediaset en los últimos años. Política en el entretenimiento, menos informativos y lo más revelador de todo, el nuevo Sálvame, programa estrella de la Telecinco de Paolo Basile. Esto lo conoce muy bien Esther. Esther, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Esther Mucientes es la responsable de la sección de televisión del Mundo con la que quiero que analicemos todo esto. El programa, Esther, lleva emitiéndose tan solo un mes, porque lo recordemos, pero la realidad es que, desde luego, no está funcionando. No, con los datos objetivos, que son los de las audiencias, no funciona. No ha superado más allá de un 6% de cuota de pantalla y tampoco con ninguno de los cambios, ni recortando el programa, ni quitándole un tramo, consiguen remontarlo. Esther, ¿y tú que conoces bien todo este mundo de la televisión y cómo funciona, ¿esperabas algo así? ¿Esperabas que fuera tan mal? No, yo creo que yo no me lo esperaba y creo que ellos tampoco, no se lo esperaba ni Radio Televisión Española ni el equipo de la OSA, que es quien hace la familia de la tele. Antes de seguir, un momento para explicar algunas cuestiones, para explicar un poco lo que está siendo la familia de la tele. Por una parte, el desembarco del universo Sálvame, con su productora y con sus rostros, digamos, más conocidos, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, entre otros. Recordemos también lo que fue Sálvame en su momento. Un programa de corazón, digamos, evolucionado, gamberro, muchas veces demasiado, con los propios personajes formando parte de las tramas del programa, analizando todo lo que pasaba en la cadena, nutriéndose del resto de contenidos, de realities y demás. De alguna manera esto, desde luego, revolucionó la manera de hacer televisión. Pues bien, eso aparece en la televisión pública y se mezcla con personajes que son más cercanos al público más joven, a la generación Z, como es, por ejemplo, Inés Hernández, con otro presentador también como es Aitor Albizua, que nada tienen que ver con todo lo anterior. Una mezcla, para mí, un tanto rara y, desde luego, difícil de casar. Entonces, el programa no es Sálvame como tal, tiene, o tenía mejor dicho, porque lo han ido recortando, mucha parte de contenido fuera de eso que llamamos corazón, un formato además partido entre la emisión de telenovelas de éxito de la cadena. No sé, Esther, si se puede acotar lo que es exactamente la familia de la tele. La familia de la tele nació en un principio con 240 minutos de emisión de lunes a viernes, repartidos en 2 tramos en la 1 y en un tramo en RTV Play. Para proteger a la familia de la tele hay un truco que se llama el pack contenedor y que Kantar Media, que es la consultora que obtiene los datos de audiencia y que los mide, lo permite, que es, pues si tú emites al menos 3 minutos de una emisión y después arrancas otra, se puede hacer un pack. De esta manera, teniendo en cuenta que las series son de gran éxito, especialmente La Promesa, si la familia de la tele flojeaba, pues se hacía la media con las series y entonces funcionaba. Y efectivamente, haciendo la media, funcionaba. Otra cosa es cuando ya lo mides por tramos. ¿Eso que ha supuesto? Pues arrancar un primer tramo, irte a Valle Salvaje, irte a La Promesa, volver al segundo tramo y mientras se está emitiendo las series,
estar emitiendo en RTV Play La familia de la tele. Un caos. Había visto, Vale, ni perfecto. mucho menos. Es más, yo te creía a ti y de Perfecto, hecho no tengo por eso qué no tiene desconfiar de ti en sentido, ese no tiene sentido. ningún sentido lo que estás diciendo. Llega una información donde se cuenta una historia que es completamente falsa, por hacer una gracia, por lo que tú quieras, que implica dos personas que tú conoces. Una soy yo y la otra es otra amiga Ahora tuya, llega Valle con la que Salvaje, sí, después La Promesa y después más Familia de la Tele. Gracias, director. El primer error, Esther, hablemos de esto, ha consistido en no replicar Sálvame. Por mucho que dijeran además, y lo sabíamos porque lo han dicho, que ese formato no se podía hacer en la televisión pública. Ha ocurrido en repetidas ocasiones que los momentos más Sálvame han sido cortados. Momentos Sálvame, discusiones, temas para muy cafeteros, disputas entre colaboradores, por poner simplemente algunos ejemplos. ¿Es uno de los factores que explica que no esté funcionando? Bueno, voy a utilizar un refrán muy español que es: no se puede poner puertas al campo. Y esto es lo que ha ocurrido. La OSA sabe hacer muchos formatos de televisión. De hecho, de ellos es Todo es mentira, de ellos es Socialité, Hormigas Blancas, Focus, que han tenido muchísimo éxito en la televisión. Por supuesto, Sálvame. Pero claro, aquí la historia era que quien iba a Radio Televisión Española era quien hacía Sálvame, es decir, todos esos rostros conocidos. Ellos no querían ser Sálvame, ellos querían desligarse, conscientes de que iban a la televisión pública y de que no podían tener esa libertad que tenían en una televisión privada. Pero es cierto que tampoco les han dejado mantener su esencia. Se puede hacer perfectamente un Sálvame sin ser el Sálvame que a lo mejor guardamos todos en la memoria de momentos terribles, de que, bueno, pues ya sabemos todos cuáles fueron. Se puede hacer porque lo hicieron con Sálvame en sus inicios, sobre todo. El problema es que, claro, no se puede permitir esa espontaneidad que les caracteriza a ellos, o no se lo han permitido. Entonces, estar cohibido y haciendo un programa de tantas horas en un acto de contención constante, al final se traspasa la pantalla y llega a los espectadores. Con independencia de que esto sea un ente público, bajo mi punto de vista y viendo un poco cómo ha sido el programa, lo que creo es que se ha buscado hacer un programa muy blanco con personas pues, que no lo son y que no son buenos, digamos, haciendo eso, con lo cual están haciendo algo que desde luego no es lo suyo, con lo cual no es raro tampoco que no salga bien. Esto me lleva a un momento que ha protagonizado Belén Esteban. ¿Por qué no te gusta el programa? ¿Es una cuestión del formato? ¿Es una cuestión de que no te sientes satisfecha, útil? a ver, yo no voy a mentir. Es lo que pretendo, ¿vale? que no mientas. Yo no entiendo, a ver, de primeras no me gusta el formato, con todos mis respetos a mis compañeros. Ella llegó a decir en directo, eso sí es Sálvame ese momento, que no quería estar en el programa, que no estaba cómoda y que el formato era aburrido. Lo dijo así directamente. Los malos datos de audiencia han ido provocando cambios constantes hasta que La familia de la tele pues se ha quedado, como decíamos, en poco más de una hora, en el primer tramo solamente antes de las telenovelas. Para explicar el fracaso podemos hablar, yo creo que podemos hacerlo, Esther, de rigidez, de cierto caos en el programa, que lo ha habido, de desorden, además de la evidente falta de conexión entre esa mezcla de participantes y de personas que iban apareciendo en pantalla. Sí, bueno, todo lo que acabas de decir ocurre y es así. Y volviendo a la frase de Belén de aburrido, también es clave la llamada retroalimentación. En Mediaset tenían todos los contenidos de Mediaset, todos los realities, todo el corazón, todo. O sea, era una fuente inagotable de contenido. En la radiotelevisión pública no pueden tener ese contenido porque es un contenido que todavía mantiene una televisión privada. No pueden hacer un programa basándose en lo que está dando otra televisión. Con lo cual esto limita mucho lo que pueden hacer y de lo que pueden hablar. Entonces, esto lleva primero a que hay pocos temas y segundo a que los pocos que tienes los tienes que repetir tanto y gastarlos tanto que agotan también al espectador. La catarsis que todos vivimos ayer aquí, la familia de la tele, pues vamos a vivir cambios. Ya saben ustedes que las familias no siempre están unidas, cada uno tiene su papel en la familia y a veces se fragmentan. Por eso hoy mis compañeros Inés Hernán y Aitor Albizua
Albizua ya serán los encargados de encabezar el segundo acto del programa. Hay una Inés, cuestión que Aitor, creo que ha ¿qué vamos a empujado ver a también partir de las 7 de la tarde? a recortar tanto el programa, que es que la familia de la tele estaba arrastrando las audiencias tanto de La Promesa como de Valle Salvaje, de esas telenovelas de televisión española, que a la vista está, por cierto, su audiencia pues no quiere ver Sálvame, porque en cuanto volvía Sálvame las audiencias caían en picado. Eso incide en todos los cambios que ha habido, en cambios y más cambios, y con tanto cambio creo que hay un riesgo evidente, que es que se marea a los espectadores. La televisión tiene una característica que además es para todos, que la televisión es costumbre, y más en una franja como la franja de sobremesa y de tarde. Los espectadores quieren coger el mando, poner el canal y ver lo que saben que van a echar en ese momento. Cuando todo eso empieza a cambiar, cuando empiezas a cambiar horas, cuando empiezas a llevarlo a un lado, llevarlo al otro, la gente quiere ponerla a uno porque quiere ver La Promesa y de repente sigue La Familia de la Tele, o quiere ver La Familia de la Tele y de repente te encuentras Valle Salvaje, el espectador desconecta completamente, y de hecho el espectador también se enfada. Y bueno, una cosa está clara, no hay nada más democrático que un mando de la televisión. Entonces es tan fácil como cambiar de canal, que es lo que sucede cuando termina La Promesa. Tenemos mucha información acerca de todo esto. En las últimas semanas, Esther, has desvelado los detalles del contrato de Radio Televisión Española con la familia de la tele, las cifras pactadas, cifras económicas y sobre todo también de cifras que tienen que ver con las audiencias del programa, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que se había pactado entre las partes? Todos los contratos de Radio Televisión Española están obligados a que se establezca una cláusula que se llama el ser de corte, que es el mínimo de audiencia que tiene que hacer un programa para que no se tengan que producir cambios ni tenga que ser cancelado. En el caso de La Familia de la Tele estaba establecido en un 8%, cifra a la que no han llegado ningún día, nada más que con la polémica rueda de prensa de Melody. El resto de días ninguno han marcado eso, ni se han acercado a marcar eso. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho Radio Televisión Española es lo que recogía la cláusula, que es empezar a hacer modificaciones constantes. Además, no han tenido paciencia, no han querido ver si cambiando de horario, cambiando de contenidos funcionaba. A los 2 días otra vez se volvía a cambiar. Lo tenían por contrato y lo han hecho. Y luego las cifras económicas, pues bueno, son las que se anunciaron ya en su momento. Es un programa que cuesta más de 5 millones de euros por 57 entregas, que en un principio eran 65, pero por los retrasos de estreno se quedaron en 57. Y bueno, tiene pues ese caos que vemos, también lo tiene en la suma de las cifras, porque hay 6 presentadores, hay 8 colaboradores, hay la posibilidad de 2 invitados, y bueno, pues repartidos entre unos 1.600 euros a unos 950, son las cantidades. Esther, después de haber hablado de todas estas cuestiones, para ti, ¿cuáles son las 3 claves de este cierto fracaso, de que La Familia de la Tele no esté funcionando como estamos viendo? Primero, yo creo que desde Radio Televisión Española se generó una expectación que exageró demasiado y cansó al espectador. No fueron recibidos con los brazos como abiertos, porque ya el espectador estaba agotado de cuándo se estrena y cuándo no. Entonces eso yo creo que les echó para atrás. Segundo, ver la incomodidad que hay cuando se hace el programa. Hay muchísima ilusión, pero hay mucha incomodidad que se traslada. No están a gusto porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Hay una tensión de estar cohibidos constantemente que se ve. Y luego, porque se apostó tanto por ello, con esas 3 franjas, que es ahora difícil enmendar el error, porque claro, la gente ya se ha quedado con ahora lo quitan, ahora lo ponen, ahora lo vuelven a poner, ahora lo vuelven a quitar, y va a costar que se adapte el espectador. ¿Y tú crees, Esther, que el programa se va a terminar cancelando o todavía no han dicho la última palabra? Yo creo que no han dicho la última palabra, y te voy a decir por qué. A partir de julio comienza el Tour de Francia y está obligado la 1 a emitirlo RTV a emitirlo en la 1,
con lo cual justo pillan el horario en el que se emite ahora La familia de la tele. Veremos a ver lo que hace Radio Televisión Española, si lo mete a lo mejor en una franja después de La promesa o tal, pero yo creo que esos días van a dar una cierta calma y una cierta paz para replantear las cosas de nuevo. El programa está previsto que acabe el 18 de julio, que es hasta cuando tienen contrato, y yo creo que ya están hablando la dirección de Radio Televisión Española con la productora para replantear un nuevo estilo de programa, que yo creo que de mantenerse lo veremos ya a partir de septiembre. Pues todo esto es lo que hay detrás de que La familia de la tele no esté funcionando, que no esté funcionando ese universo Sálvame o parte de ese universo Sálvame en Televisión Española. Esther, gracias. Gracias a ti. Esther Mucientes ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y en las principales plataformas de audio en las que, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día.